que quería conversar precisamente acerca de este pasaje del Evangelio, es el ciego de nacimiento, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y te dejé como tarea decir, bueno, vamos a conversar de eso mañana, así que repasa ese pasaje en la Biblia. Me encuentro en México. Normalmente nuestros videos son en Tierra Santa, y sin embargo, por cuestiones de la guerra que hace unos días acaba de reiniciar entre Irán e Israel, pues no he podido aún regresar a Tierra Santa, pero eso me ha dado ocasión de poder grabar este video aquí en México, en la ciudad de Mérida, que es mi ciudad natal. Y aquí estoy con un amigo que he querido invitar porque me parece que va a ser una conversación interesantísima. José de Jesús Flores Peniche, más conocido como Pepe Peniche. Y ahora te iré presentando poco a poco para esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy. Porque, bueno, en ocasión de que esta semana vamos a meditar acerca de un evangelio muy particular, aquel pasaje que está en San Juan capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento. Y da ocasión de conversar hoy con alguien que precisamente es ciego y que quisiera conversar con él acerca de este pasaje. Pero antes que nada se los quiero presentar porque además, se los digo de corazón, es quizá uno de los hombres más exitosos que he conocido yo en mi vida. Y ahora van a ver que es verdad y que no estoy exagerando nada. Pepe, gracias por aceptar mi invitación. Y quisiera yo primero que te presentaras y que nos comentaras algunas facetas interesantes de tu vida, porque yo sé que, en primer lugar, tú eres un gran músico. Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso, sobre la música en tu vida. Bueno, hola padre, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de participar en este podcast. Y bueno, me presento, soy José de Jesús Flores Peniche. Actualmente tengo 20 años de edad, pero cumplo 21 en 2 días. Bueno, me pueden decir Pepe para los cuates. Y sí, como usted dice, padre, soy músico, pianista. Actualmente estoy estudiando licenciatura de Artes Musicales con especialidad en piano en la Universidad de Artes de Yucatán. Y eres un gran pianista. Yo te he escuchado conciertos en vivo con orquesta y realmente es maravilloso escuchar tus ejecuciones musicales. Pero además de eso, por si fuera poco, tú además te dedicas al deporte de manera bastante profesional. Cuéntanos el deporte, qué es lo que haces y qué has alcanzado en el deporte. Sí, así es. También me dedico al deporte. Soy atleta de alto rendimiento. Soy velocista en 100, 200 y 400 metros. Y he tenido la oportunidad de participar en diferentes competencias, tanto nacionales como internacionales, ¿no? En distintos Grand Prix en Marruecos, en Suiza, en los Panamericanos juveniles en Bogotá, Colombia, así como en los Elite en Santiago de Chile, donde tuve la oportunidad de obtener la medalla de bronce en los 400 metros. Allá vienen por el carril número 1, el mexicano José de Jesús Flores. Y el mexicano José de Jesús Flores se va a llevar la medalla de bronce en los 400 metros T11 en un final frenético, ganándole en la recta principal, en la recta final, a David Brown. Medalla de bronce para México, José de Jesús Flores. Y sí, actualmente llevo 5 años consecutivos ganando 3 medallas de oro en los Paranacionales o la Paralimpiada Nacional, que es como se le llama ahora. Y bueno, me siento muy orgulloso de poder participar
en estas competencias y dedicarme a estas dos profesiones. Pero todavía queda más, porque además de ser un gran músico y de ser deportista de alto rendimiento, también eres conferencista. Yo sé que te invitan en muchos lugares a dar unas interesantísimas conferencias motivacionales y cuéntanos un poco también sobre esa faceta tuya. Sí, de hecho también me invitan a dar conferencias, me invitan a dar pláticas sobre concientización sobre cómo tratar a una persona con discapacidad, cómo tratar a una persona ciega sobre todo, ¿no? Porque es donde menos repercusión hay. Entonces, donde hay dinámicas, donde cuento un poco de mi vida, donde un poco de todo, un mix de todo, ¿no? Entonces, de eso se tratan las pláticas que me invitan a dar. Pepe, cuéntanos un poco acerca de desde cuándo eres ciego o cómo, digamos, entra esta ceguera en tu vida. Muy buena pregunta. Y bueno, yo quedé ciego a partir de los 6 meses desde que salí del hospital porque, primero que nada, yo nací prematuro, de 28 semanas de gestación. Estuve 2 meses en el hospital, en terapia intensiva. Me hicieron 7 operaciones, me intubaron, me metieron en un tubo. Bueno, me intubaron y después de salir del hospital, a los 6 meses resulta que se me desprenden las retinas de los 2 ojos, lo que me ocasionó ceguera total, por lo que no veo no veo ni luz ni sombra. O sea, absolutamente nada, ningún tipo de estímulo, digamos, lumínico No. ves en tus ojos. No, nada. No. Y no tienes ningún recuerdo entonces de ningún tipo de imágenes. No, exactamente, no tengo ningún recuerdo de haber visto. O sea, prácticamente es como si yo hubiera nacido ciego. Efectivamente, en la práctica podemos decir que tienes esa ceguera prácticamente de nacimiento, por decirlo así, ¿no? Sí, Y exactamente. eso, pues en cierto sentido, es muy parecido a lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Porque precisamente vamos a conversar acerca de este pasaje del Evangelio donde aparece no solo un ciego, sino un ciego de nacimiento, ¿verdad? Que se encontró con Jesús. Bueno, también voy a decir otra cosa, y es que además de todo lo que hemos dicho de ser un gran músico, deportista y conferencista, también Pepe es influencer, porque tiene, sí, por si fuera poco, tiene ¿cómo se llama? Su perfil de Instagram, redes sociales y alguna otra. Y TikTok también. TikTok. ¿Y cómo aparece para que te encuentren? En Instagram aparezco como viendo la vida como _Pepe, todo junto sin espacios. Y en TikTok es exactamente lo mismo, solo que se le añade el número 10 al final. Súper. Viendo la vida como Pepe. Exacto. Y allí hay unos reels, unos videitos muy interesantes donde también explica, además de algunos incluso de humor bastante interesantes, pero también tienes unos donde explicas cómo es vivir como ciego y muchas curiosidades interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo vi uno donde cuentas cómo sueñas, porque efectivamente tú ahí explicabas que pues también tú tienes sueños, pero esos sueños no son imágenes, porque normalmente la gente sueña cosas como, como las que ve, ¿no? Imágenes, pero en tu caso, en cambio, es distinto. Y entonces ahí tú explicabas, ¿no? Qué tipo de contenido hay en tus sueños, por ejemplo, ¿no? Me pareció súper interesante eso, pero otras muchísimas cosas más que tú ahí vas contando, ¿no? Entonces, también eso, cuéntanos qué tipo de contenido tienes ahí además de eso. Sí, claro, contenido de curiosidades, o sea, y eso que mencionaba de los sueños es una pregunta del millón que mucha gente me hace, sobre todo en las pláticas, porque la gente, o sea, piensa que, o sea, se pregunta, ¿y cómo se baña? ¿Y cómo hace las cosas? ¿Es independiente? ¿Cómo es independiente? O sea, la gente tiene mucha curiosidad, entonces por eso decidimos abrir estas páginas y publicar este tipo de contenido, ¿no? Para que la gente sepa más o menos cómo es la vida de una persona ciega.
De hecho, antes, hace rato que acabamos de comer juntos y conversábamos de una cosa. Yo cuando conocí a Pepe, que lo conocí hace año y medio, casi 2 años, año y medio, aquí en Mérida, precisamente intercambiamos nuestros contactos de teléfono y él sacó su teléfono y mi primera reacción fue querer ayudarte a usar tu teléfono, ¿no? Porque pues me parecía como que, pues, ¿qué va a hacer con el teléfono, la pantalla del teléfono? Y sin embargo, pues maneja el teléfono con una fluidez más rápida que yo, ¿no? Con un sistema propio de audio y eso, pero interesantísimo, ¿no? Cómo tienes esas habilidades que uno no se espera o que uno no conoce, ¿no? También por ignorancia uno no sabe. Entonces es muy interesante ver el nivel de autonomía y de independencia que puedes tener en tu vida y de ubicación de espacios y de tantas capacidades que desarrollas, ¿no? En tu vida. Y es muy interesante conocer eso, así que les recomiendo muchísimo ir a las redes de Pepe para pues enterarse de muchas de estas cosas. Bueno, Pepe, pues ahora sí que quiero entrar en materia porque quedé contigo que quería conversar precisamente acerca de este pasaje del Evangelio, que es el ciego de nacimiento, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y te dejé como tarea decir, bueno, vamos a conversar de eso mañana, así que repasa ese pasaje en la Biblia. Entonces, tú pues ya lo pudiste repasar y ahora quiero conversar contigo y entrar en materia con una pregunta fuerte y vamos a decir incluso espinosa, ¿no? Sí. Porque es una pregunta fuerte que está ahí en ese evangelio al inicio. Los discípulos de Jesús le hacen una pregunta bien fuerte. Ven a un ciego de nacimiento, Jesús se lo encuentra allí y los discípulos lo primero que hacen les causa compasión, piensan que eso es una desgracia y le dicen a Jesús una pregunta muy fuerte. Le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? ¿No? Sí. Entonces, yo quiero preguntarte en primer lugar, ¿qué sentiste o qué te dijo a ti esa parte del Evangelio cuando aparece eso? ¿Qué te evoca? Cuéntame un poco acerca de eso. Que es muy buena, esa es muy buena observación y quisiera mencionar en esa parte de donde preguntan los discípulos, ¿por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? La respuesta que yo le diría es, por algo Dios quiso que yo naciera así. O para algo. Para algo, sí, exactamente. Y curiosamente eso dice en el Evangelio, no nació ni porque sus padres pecaron, ni porque él pecó. Nació para que la gloria de Dios se manifieste en él. Efectivamente. Y aquí está el punto, porque te voy a decir, esto es muy común. Hay gente que ante algún sufrimiento en su vida inmediatamente piensa, esto es un castigo de Dios, ¿no? Es como lo automático. Sí. Y la realidad aquí es que Dios nunca castiga. Al contrario, Dios hace por algo positivo, eso sí, hace las cosas. Por algo positivo. Nunca va a ser nada negativo o nunca va a ser algo que perjudique o Dios no para quiere, castigar a alguien, no. No quiere causarle el mal a nadie, ¿no? Ese es el punto. Y no es un por qué, sino un para qué, porque eso es como acabas de decir tú, o sea, Jesús les cambia la pregunta, le dice, no fue por qué, ¿no? ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios, para un bien mayor, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre ese bien mayor, porque me parece muy interesante. Pero fíjate cómo hay tanta gente que piensa, esto es un castigo de Dios, o incluso es muy común que hay gente que piensa, si me pasa tal o cual cosa, estoy sufriendo esto es por pecados de mis antepasados. Hay gente que piensa eso, ¿no? Porque estoy purgando mis pecados. O mis pecados, o los pecados de mis papás, o de mis abuelos, o de no sé cuánto. Entonces tengo que hacer una sanación intergeneracional porque yo estoy pagando lo que le faltó a otro. Y entonces aquí Jesús claramente está pues enseñando que eso no es así,
¿no? No. Ahora, No, de ninguna manera es así. ahora bien, te pregunto yo, para que se manifieste la obra de Dios, la obra de Dios, la gloria de Dios, ¿tú cómo vives esa manifestación de la gloria de Dios en tu vida? O dicho de otra manera, te pregunto yo a ti, el hecho de que tú hayas nacido ciego, en cierto sentido es así, ya lo dijimos, ¿no? Sí. Tú, Prácticamente. tú cómo lo percibes como algo que efectivamente te ha traído y se manifiesta en ti la gloria de Dios. ¿Cómo crees que se manifiesta en ti la gloria de Dios a través de esa ceguera? O sea, no es que yo diga, estoy ciego, no puedo hacer nada. No, al contrario. Me ha llevado a descubrir nuevas cosas pero sobre todo una nueva forma de vivir la vida, ¿no? Una forma diferente, una forma distinta. De hecho, yo te voy a decir también una cosa, y es que de todo lo que hemos hablado antes, la cantidad de personas a las cuales tú les tocas el corazón y les cuestionas en su vida al ver que tú, sin tener algo tan precioso como es la vista física, alcanzas tantas cosas y logras tantas cosas que otros podrían tener y que no lo logran. ¿Cómo es posible? O sea, cuestionas la vida de muchas personas y tocas la vida de muchas personas y motivas a muchas personas también con tus conferencias y con tu vida. Entonces, en ese sentido, yo veo que claramente se está manifestando la gloria de Dios y el poder de Dios a través de tu vida y de lo que tú haces y del modo como tú eres feliz, porque en el fondo ahí está el punto, ¿no? Verte feliz. ¿Y cuánta gente, en cambio, ahora hablaremos de eso, es infeliz teniendo la vista física y otras muchas cosas, ¿no? Y sin embargo no tienen no tienen lo más importante, ¿no? Entonces, allí creo que eso es muy interesante, ¿no? Muy brevemente quisiera invitarte a que escribas en los comentarios de aquí abajo si has aprendido algo nuevo en este video, porque me encanta leer y conocer las cosas que los demás van aprendiendo a través de mis videos. Segundo, déjale un me gusta, porque con eso muchas otras personas podrán también conocer estos contenidos y beneficiarse. Tercero, suscríbete. Si no lo has hecho, si no eres todavía suscriptor del canal, es gratis y permitirá que sigamos en contacto, que siempre puedas tú saber las cosas nuevas, sobre todo si activas la campanita, eso te va a llegar notificaciones. También puedes ser miembro del canal y con eso estás apoyando el proyecto, eres parte del proyecto y podrás ver los videos antes de que se publiquen al público general. Entonces eso también es una ventaja. Pero si además quieres, puedes ser miembro premium y eso significa que podrás acceder cada semana a videos exclusivos y material de estudio exclusivo sobre el video y sobre el evangelio de cada semana y así poder seguir aprendiendo. Sí, exactamente. De hecho, en un video más reciente que publiqué, habla precisamente de eso, ¿no? Dice, ser ciego no es lo peor que te puede pasar. Porque no es lo mismo la ausencia de vista que la ausencia de vista, aquí está la clave, la ausencia de vista que la ausencia de dirección. Hay gente que puede ver, pero que andan perdidas, que pueden mirar, pero no imaginar. Entonces, aquí está la clave. Y hay una frase que siempre digo, sobre todo en mis pláticas, y es, lo único peor que ser ciego es tener la vista, pero no tener visión, porque la visión más clara no está en los ojos, sino en la mente y el corazón. Entonces, precisamente de aquí surgió el video, ¿no? Que habla precisamente de esto. Me parece maravilloso porque efectivamente aquí está el punto. Este evangelio que se va a proclamar el domingo, que habla de esa ceguera que Jesús viene a curar, sobre todo se refiere a esas cegueras que tú estás mencionando. ¿Cuánta gente es ciega en muchos niveles interiores, en su corazón, en su mente? Porque en el fondo, ceguera es... En su espíritu también. En su espíritu, porque ceguera es incapacidad de percibir una parte de la realidad. Y en este caso, hay unas realidades mucho más importantes que las realidades materiales. Claro. Y quien no las percibe está ciego, ¿no? Claro. Entonces, ahora podemos hablar un poco acerca de esas cegueras, porque es muy importante que todos reconozcamos, cada uno,
¿cuáles son mis cegueras que tengo que sanar y que solo Jesús me puede sanar? Ahora hablaremos de eso, ¿no? Entonces me parece muy importante. Por ejemplo, quien no tiene fe solamente ve lo material, pero no alcanza a ver el propósito de Dios, no alcanza a ver todo lo que Dios está haciendo en su vida, la presencia de Dios, el amor de Dios en su vida. Y obviamente, si eres ciego a esa realidad espiritual, tu vida está a oscuras. Claro, está en otro nivel totalmente. Así es. Y entonces el punto es, la fe es la luz del alma. Claro. ¿No? Entonces aquí, primera cosa, ahora hablaremos sobre esto, ¿no? Cómo Jesús sanó a este ciego de nacimiento. Pero también tenemos otros niveles, por ejemplo, la ceguera de la ignorancia. Sobre todo la ignorancia respecto a la fe, la religión, pero respecto a otras muchas cosas, ¿no? Las personas necesitan la luz del conocimiento, y en este caso del conocimiento de tu fe. ¿Cuántas personas viven ignorantes de lo que creemos como católicos? Y hay personas que sufren un montón por no conocer la doctrina y la enseñanza de Dios. Y eso es una cosa, es una oscuridad, ¿no? Entonces puedes conocer personas que viven, por ejemplo, martirizándose, pensando, gente que piensa que vive en pecado, porque ha hecho algo que ellos piensan que era pecado y no era, ¿no? Pero, Claro, pero se martirizan con eso. Dime. Piensan todo el tiempo en eso, se pegan a eso. Y eso es una especie de oscuridad en su vida, ¿no? Pero además de la ceguera, de la falta de fe, de la ignorancia, luego también puede estar otra ceguera terrible, que es el egoísmo que no me permite ver las necesidades de los demás. Eso es terrible. Porque alguien que no ve las necesidades de los demás, y no me refiero solo de la gente de lejos, de los niños pobres, también las necesidades de quien vive al lado de mí, las necesidades de mi prójimo cercano, de la esposa, de los hijos. Si no veo esas necesidades, estoy ciego y estoy realmente viviendo a oscuras. ¿Y cuánta gente hay que vive en esa ceguera continua? Solamente saben ver lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, yo. No piensa en la gente que le rodea. Y no lo ven, ese es el punto, no pueden ver a los demás, solo se ven a sí mismos, ¿no? Eso es una ceguera terrible y es fuente de infelicidad. Y existe la peor ceguera de todas, que es la que más habla este evangelio, que es la ceguera del orgullo. Y la ceguera del orgullo es la que dice, yo veo más que los demás, y estoy seguro. Y porque digo que veo, no me doy cuenta de todo lo que no veo, ¿verdad? Y ceguera del orgullo o soberbia también. De la soberbia. Y esa es la peor ceguera, ¿no? Porque es el que afirma, no, yo veo, yo ya sé todo. Y esa es la que en el Evangelio se narra sobre los fariseos, que hay una frase que tú conocerás muy bien, que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces ahí está el punto, ¿no? Cuando alguien se empecina, se obsesiona, se obstina en algo y dice, no, esto es así. Y entonces uno crea su ideología y se encierra en su verdad, pero en su verdad errónea. Y no me importa que estar equivocado, yo quiero que esto sea así y no acepto nada más. Eso es lo que Jesús... Y todos podemos tener un poco de eso. Todos podemos tener un poco de eso, de reafirmarse uno a sí mismo. Pero, ¿te acuerdas de cómo fue curado? ¿Cómo fue el milagro? Sí, cuando Jesús escupió en la tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos al ciego y le dice, ándate a enjuagar al estanque de Siloé. Bueno, pues eso es súper interesante porque tú recuerdas cómo es el relato de la creación, cómo nos dice la Biblia que fue creado el hombre. ¿Te acuerdas que dice que el hombre fue creado del barro, ¿verdad? Que Dios tomó barro y creó al hombre y le sopló y le dio aliento de vida, ¿no? Entonces, cuando aquí Jesús hace ese lodo, entonces está evocando eso mismo, está volviendo a crear. O es como si hubiera hecho, perdona el ejemplo, pero como el muñequito de barro, pero le faltaron los ojos. Y como que Jesús va ahora con ese lodo que hace, le va a poner
a él la parte que le faltó en sus ojos y lo va a mandar. ¿Pero con qué hizo este barro? Lo hizo con su propia saliva, ¿no? Jesús escupió en el piso. Es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Sí, sí, ¿Por qué? Porque la saliva es la palabra de Dios, ¿no? La palabra que luego vino a la tierra, ¿no? Es decir, se encarnó. Jesús es la encarnación. Y entonces se lo pone en sus ojos. Lo que nos devuelve la vista ante todas esas cegueras que hemos dicho es la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que aplicárnosla todos los días en los ojos, meditando la Biblia, meditando el Evangelio, conociendo la palabra de Dios. Eso es aplicarnos todos los días la palabra en nuestros ojos para que se nos vayan abriendo todas estas cegueras que hemos mencionado que tanta gente tiene. ¿Cuánta gente vive bloqueada en su vida por estas cegueras espirituales, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eso es fundamental. Y lo manda al estanque o la piscina de Siloé, que dice ahí, significa el enviado. Jesús es el enviado. Pues en el fondo le está diciendo, ve a Cristo y lávate en Cristo. El bautismo es eso, es ir el agua que da luz, ¿no? El agua que da luz. Es aquí las dos imágenes que aparecen en el Evangelio. Es una imagen del bautismo. Pero yo te quiero preguntar a ti, porque escuché la historia de cómo fue tu bautismo. Entonces, cuéntanos un poco eso, cómo fue. Claro, tú no te acuerdas, pero te lo han contado. Entonces, cuéntanos a nosotros cómo fue eso. Claro. Sus papás me lo contaron. Bueno, en un principio, mi mamá quería llamar a Juan Diego, antes de nacer. Pero, bueno, como ya les comenté, nací prematuro. El doctor decía, se va a morir, no va a aguantar. Doctor, ¿puede bautizarlo, por favor? Bueno, el doctor se llama Enrique Falcón. ¿Cómo quiere llamarle? Le pregunta a mi mamá y mi mamá le dice, ¿José Jesús o Jesús José? Como usted quiera, doctor. Y me bautiza, y después de eso le dice a mi mamá, el doctor, ya lo bauticé, le puse José de Jesús. El hermano de mi doctor, que se llamaba José de Jesús casualmente, se murió por un mal diagnóstico. Se acordó y fue cuando me bautizó como José de Jesús. Qué maravilla y qué importante, me parece interesantísimo porque qué importante es que los médicos y personal de salud sepan qué hacer ante la solicitud de un bautismo para alguien que está en peligro de muerte y específicamente de un niño. Entonces fue una gracia muy grande porque estoy seguro que muchos médicos no hubieran sabido qué hacer, cómo bautizar a un niño. Y eso pues al menos todo católico, porque incluso si no fuera católico, puede una persona bautizar si quiere hacer lo que hace la iglesia. Pero en este caso, al menos, una persona que es católica debe saber cómo bautizar a alguien en peligro de muerte que desea ser bautizado, cuyos padres quieren que sea bautizado. Entonces, es muy interesante esta anécdota. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil de ser ciego? Esa es una muy buena pregunta y la gente piensa que lo más difícil es ciego y no tiene la vista y cómo... Pero no. Lo más difícil es cuando te topas con personas, por ejemplo, yo en mi caso, en la secundaria, yo sufrí bullying, me pegaban en la cabeza, me rompían los bastones. Y esto no se los digo con plan de victimizarme y, me hacen bullying, no. Se lo digo porque si alguien está sufriendo algo en este momento, por favor, busquen apoyo, pero sobre todo, acérquense a Dios, acérquense a sus familias, acérquense a sus padres. Siempre alguien va a estar ahí. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y me parece impresionante. Yo no me imaginaría para mí lo natural sería que se suscitara solidaridad y ayuda y compañerismo. Y sin embargo, eso nos demuestra también, más allá de las limitaciones culturales, ¿ya? Que hay, que eso es terrible, pero más aún, la condición del pecado original del ser humano, de cómo puede surgir maldad incluso donde tendría que surgir más bondad, ¿no? Eso es una cosa muy, muy fuerte. Pero bueno, más allá o aparte de esto, quisiera preguntarte,
Si tienes alguna otra anécdota que nos quisieras contar, algo que quisieras compartir con nosotros. Claro, claro. Bueno, pues en una ocasión, cuando fui a una escuela a dar una plática, al final de la misma se me acercó una niña que, bueno, tenía problemas de depresión y al escuchar mi testimonio se sintió muy conmovida, ¿no? Y me dijo, tengo depresión, muchas gracias por compartir tu historia y, o sea, se sintió conmovida e impresionada por lo que escuchó, o sea, por mi historia, por todo lo que había vivido. Entonces, efectivamente, eso nos hace ver cómo tú puedes ser luz para la oscuridad de tantas personas. Y eso parece paradójico, pero es una realidad. Pepe, finalmente quisiera pedirte, tú, ¿qué le quisieras decir? ¿Qué mensaje quisieras dejarle a todos los que nos están viendo y especialmente a las personas que están pasando por un momento de oscuridad? ¿Tú qué mensaje les quisieras dar desde tu perspectiva? Que confíen en Dios, que confíen y sobre todo agradezcan. Es importante agradecer a Dios por todo lo que tenemos día a día. O sea, que tenemos una cama, que podemos levantarnos, que podemos ir al trabajo, que podemos caminar, que podemos hacer. Porque la gente piensa que una enfermedad o una discapacidad que se pueda adquirir en el camino y la gente se puede poner a pensar, Dios me está castigando, pero la realidad es que no es así. Como dije al principio, por algo positivo pasan, Dios pone algo, ¿no? Entonces, yo diría que confíen, agradezcan y sobre todo, acérquense a Dios, que es lo más importante, fundamental. Y una cosa también interesante es el punto de que fijarse más no en lo que me falta, sino en lo que tengo. Lo acabas de decir de algún modo, ¿no? Porque efectivamente muchos se pueden centrar en decirte, no, es que tú eres ciego, ¿no? Y tu vida en cambio no es centrarte en lo que no tienes, sino en aprovechar lo mejor posible lo que sí tienes, ¿no? Y eso es lo que has desarrollado, todas estas capacidades impresionantes en tantos ámbitos, trabajar con lo que tengo. Y así es en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuántas personas no viven lamentándose de que perdieron esto o de que no tuvieron aquello? Y al final viven, pues eso, coartadas y limitadas, limitándose a sí mismas, ¿no? Entonces yo creo que es en gran parte lo que acabas de decir, va por allí también, ¿verdad? Sí. Exactamente. Eso que mencionaba de que la gente dice, me falta esto. Va por ahí el camino en el que digo, agradezcan a Dios todo lo que tienen. Agradezcan y no es necesario pedir más porque es necesario agradecer más que todo. Maravilloso, Pepe. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga muchísimo y que sigas siendo luz para muchas personas. Gracias, Padre. Igualmente Dios le bendiga. Y gracias por dejarme participar en este podcast. Amén. Gracias. Ser ciego no es lo peor que te puede pasar, porque la ausencia de vista no es lo mismo que la ausencia de dirección. Y es que ver no siempre significa entender, no siempre significa avanzar, no siempre significa saber a dónde vas. Hay personas que pueden ver, pero que andan perdidas, que pueden mirar, pero no imaginar. Y es aquí donde nos damos cuenta de algo muy importante. La visión más clara no está en los ojos, está en la mente, está en el corazón. De igual manera hay personas que ven el mundo y que lo pueden transformar también. Y para eso no se necesita la vista, porque si hay algo peor que ser ciego, es tener la vista, pero no tener visión.
oscuridad ha rodeado mi mundo, es todo lo que envuelve mi existir. Jamás imaginé yo otro vivir, ni vi la luz por un solo segundo. Yo era incapaz de ver, mas él me vio, y sentí su mirada penetrante. En mí posó sus dos ojos brillantes, y su vista mi vida transformó. Jesús, yo soy un ciego y quiero ver. Tú eres la luz del mundo y de mi vida. Ayúdame a encontrar una salida a la ceguera que apaga mi ser. Que siempre pueda ver tu amor presente, que pueda ver el dolor de mi hermano, para poder tender siempre una mano y no permanecer indiferente. Mírame, mi Señor, y ten piedad. Disipa las tinieblas del pecado, ilumina mi oscuro pasado y pon en mi ignorancia tu verdad. Que mire el mundo como tú lo ves, con esperanza y con mis